Hola, en este tercer vídeo que estamos dedicando a la obtención o a la demostración matemática del circuito equivalente del transformador, vamos a hablar del núcleo. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos obtenido un circuito equivalente aproximado, donde tenemos unos parámetros que representan pues la resistencia de los bobinados, o la potencia en ellos será las pérdidas Joule, tanto en el primario como en el secundario, unas reactancias que nos representaban el flujo de dispersión, y además hemos conseguido reflejar o obtener un circuito equivalente donde los parámetros del primario y el secundario están unidos eléctricamente, no separados por un transformador, lo cual va a facilitar luego posteriormente el análisis matemático, puesto que es mucho más cómodo resolver circuitos eléctricos sin acoplamiento magnético. La situación en que nos habíamos quedado en el último vídeo, pues resultaba que teníamos los parámetros resistivos y reactivos del primario, los parámetros resistivos y reactivos del secundario expresados en el primario para conseguir esa conexión eléctrica, pero nos había quedado aquí en medio el núcleo ferromagnético. No lo habíamos podido eliminar. Vamos a fijarnos en el núcleo ferromagnético, exactamente cómo está constituido. Es un material ferromagnético, pero en el que ya no existe el flujo de dispersión, porque ya ese fenómeno lo tenemos representado con las X, por lo tanto solamente existe flujo común. Respecto a las bobinas, también tenemos que decir que son bobinas ideales, solamente tienen reactancia, puesto que las resistencias asociadas a los bobinados ya están también representadas en las resistencias respectivas R1 y R'2. Por lo tanto, se trata de un núcleo, material ferromagnético, constituido por dos bobinas ideales, donde se establece un flujo común, y lo único que ocurre es que si efectivamente el establecimiento de este flujo, debido a las pérdidas, debido a los fenómenos de histéresis y de Foucault, o de corrientes parásitas, pues produce una serie de pérdidas. Es decir, si analizásemos el sistema desde un punto de vista energético, por este camino de aquí, pues estaría fluyendo cierta cantidad de potencia activa, aparte de la potencia reactiva que circularía debido a la propia inductancia de la bobina. Por lo tanto, nos fijamos en ese aspecto. Vamos a fijarnos que entre esos dos puntos donde está conectado el núcleo, lo que nos queda ya de ese transformador real, pues va a fluir cierta cantidad de potencia activa y cierta cantidad de potencia reactiva entre estos puntos, que vamos a llamar A y B, por darle un nombre. Entonces nosotros lo que tenemos que intentar buscar es un circuito equivalente que solicite desde una fuente, en este caso la fuente sería la tensión existente entre A y B, que es SU1, pues que solicite de esa fuente una cierta potencia activa P y una cierta potencia reactiva Q. Hay muchos circuitos que hacen eso. Uno de los más sencillos, y es el que normalmente se utiliza, o por lo menos es el que vamos a utilizar nosotros en la asignatura, y es el que utiliza el autor del texto que usamos como texto de referencia, es un circuito RL o RXL en paralelo. Podría usarse también un circuito serie, pero el hecho de usar un circuito en paralelo muchas veces es más cómodo, puesto que la tensión entre los terminales que hemos llamado provisionalmente A y B, esa tensión queda aplicada directamente en los dos términos, con lo cual posteriormente nos facilita un poco los cálculos. Repito, podría ser un circuito serie. Bien, nosotros lo único que tenemos que conseguir es hacer o encontrar unos valores de estos parámetros que casen con los valores de potencia P y potencia reactiva Q. Entonces, básicamente lo que normalmente vamos a tener va a ser una resistencia
que vamos a llamar RFE, con el subíndice del hierro, para que nos recuerde que se refiere a una resistencia que va a representar todas las pérdidas del núcleo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si entre los puntos A y B está fluyendo una cierta potencia hasta este sistema físico, esa potencia P es la potencia en el hierro. Bueno, pues esa potencia tendrá que ser igual a la potencia que se disipa en esta resistencia. Es decir, PFE yo forzaré de que sea igual a la potencia en esta resistencia. La potencia en esta resistencia se puede obtener de distintas formas. Una posible puede ser pues dividiendo la tensión que está soportando al cuadrado partido de esa resistencia. Entonces el valor de esta resistencia lo podré obtener de esta forma, dividiendo la tensión SU1 al cuadrado partido de la potencia que esté absorbiendo el material ferromagnético. ¿Por qué la presencia de esta reactancia? Porque evidentemente este sistema está consumiendo una cierta cantidad de potencia reactiva, inductiva en este caso sí, porque se está creando el flujo magnético. ¿De acuerdo? Esta reactancia le vamos a llamar X sub mu, reactancia del núcleo ferromagnético de magnetización. ¿De acuerdo? Y se deberá de cumplir que si yo relaciono la tensión y la intensidad que está circulando, la intensidad que está circulando por aquí es lo que vamos a llamar intensidad de vacío, que sería esta intensidad de aquí. Intensidad de vacío, o simplemente I sub 0. Vamos a poner que son equivalentes para que sea coherente la figura con la nomenclatura que estamos usando. Bueno, pues se deberá de cumplir evidentemente también que la potencia reactiva que se disipe en esta reactancia sea la misma potencia reactiva que fluya hacia el circuito. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Pues muy sencillo. Vamos a analizarlo aquí matemáticamente con nuestros conocimientos de teoría de circuitos. Esta intensidad le vamos a llamar I sub Fe y esta I sub mu. ¿De acuerdo? Y evidentemente se tendrá que cumplir que la intensidad de vacío, llamémosla como quieran, pues fasor deberá ser igual a la suma de la intensidad de Fe más la intensidad I sub mu. Evidentemente se tendrá que cumplir también, estas dos intensidades están desfasadas a 90 grados, se tendrá que cumplir también que la tensión SU1 sea igual a RF por IFE, por un lado, y también sea igual en módulo, estamos hablando de módulos, a X mu por I mu. Si hiciésemos una representación fasorial, pues podríamos representar la intensidad Fe, que estaría en fase con la tensión. Vamos a cambiar de color. S1. Evidentemente tendríamos, vamos a quizás moverlo un poco más para arriba, tendríamos la intensidad, este de aquí, no he sido muy cuidadoso a la hora de poner los nombres, tendríamos la intensidad I sub mu, que le vamos a dibujar de rojo también para que coincidan las intensidades con los mismos colores. Esta sería la I sub mu.
Evidentemente la suma de ambas intensidades, suma vectorial, nos daría la intensidad I1 de vacío o I sub 0, y evidentemente debería de cumplirse pues estas relaciones en este circuito respecto al sistema físico. Este ángulo sería el ángulo que formaría la tensión y la intensidad de la entrada de este circuito de aquí. Entonces, como este circuito solamente va a ser un dispositivo, un sistema que va a absorber una cierta potencia activa, que va a ser igual a la que se pierda o a la que se disipe en forma de pérdidas de histéresis y de Foucault, y una potencia reactiva que será igual a la que solicite esta bobina, pues entonces vamos a sustituir este sistema físico, repito, por este circuito equivalente y lo colocaremos aquí. Obtendríamos lo que vemos en esta nueva página. Obtendríamos lo que venimos a llamar circuito equivalente exacto del transformador referido al primario. En este caso pueden ver ustedes que el circuito es un circuito donde ha desaparecido toda mención a un acoplamiento magnético y toda mención a un material ferromagnético. Es un circuito estrictamente eléctrico, con lo cual para un ingeniero eléctrico es más fácil de analizar, y está referido todo al circuito primario. Este, repito, es lo que vamos a llamar circuito equivalente del transformador exacto referido al primario. Y con esto podemos dar por finalizado lo que es la demostración matemática precisamente de cómo obtener este circuito. En el siguiente y último vídeo de esta serie lo que vamos es a analizar las distintas formas que pueden presentar este circuito equivalente, y una vez que lo hemos obtenido matemáticamente, la forma de presentar este circuito equivalente y sus diversas simplificaciones.